Y hoy quien nos va a hablar va a ser Jesús Crosa, que es un fisioterapeuta especializado en movimiento terapéutico, pero que tiene como valor añadido el hecho de ser lanzador de jabalina. Y hoy nos va a hablar precisamente de la recuperación y prevención de lesiones de codo y hombro en lanzadores de jabalina. Creo que, bueno, pues una ponencia muy interesante para todos, tanto lanzadores como combineros, y yo diría que incluso para otras pruebas y otros deportes, pero bueno, hoy estamos aquí los que estamos, ¿no? Esta charla va a ser moderada por José Antonio Feijó. Todas las preguntas que tengáis, tenéis un chat ahí, tenéis, me parece, aparece como una especie de globito ahí al lado de los 3 puntos donde podéis dejar preguntas, tantas como queráis. Nosotros luego, evidentemente, las filtraremos. Este evento tiene que durar más o menos 1 hora, no más, ¿vale? Con lo cual filtraremos las preguntas y, bueno, hasta donde lleguemos, ¿de acuerdo? Tanto yo ya os dejo en manos de José Antonio Feijó y de Jesús Crosa. Bueno, yo por mi parte, pues no, nada más que añadir. Aquí lo importante es Jesús Crosa, que es el que nos tiene que dar la charla. Yo sí que quiero decir que debido al trabajo que ha estado haciendo con algunos lanzadores de jabalina, especialmente con Odey, que Odey tuvo una rotura parcial del ligamento del codo. Y bueno, pues decidimos optar por el método conservador. Es un poco largo, pero bueno, está prácticamente en el final de la rehabilitación y de hecho puede lanzar perfectamente ya. Entonces, claro, este tipo de trabajos pues tiene que ser una persona muy, muy especializada. Y como ha comentado Carlos, pues bueno, él además de ser un excelente fisioterapeuta, pues es lanzador de jabalina, con lo cual sabe perfectamente dónde duele y además lo que duele. Entonces, bueno, yo por mi parte, pues tampoco, bueno, comentar que en la dirección técnica, pues llevamos tiempo hablando de esta posibilidad de charlas. Y bueno, pues un poco nos hemos echado adelante el sector de lanzamientos y bueno, pues vamos a empezar nosotros. Esperemos que dé buen resultado y bueno, que sí, como ha comentado Carlos, pues esta es una herramienta que hasta ahora no la teníamos pues experimentada, pero que bueno, que se va a quedar seguro. Y bueno, es una herramienta la cual tenemos que acostumbrarnos y vernos por aquí, porque seguro que en adelante la vamos a usar mucho. Así que yo, sin más, ya os dejo con Jesús Crosa y esperemos que, pues eso, que aprovechemos la conferencia. Un saludo. A ver, Hola, ¿estás por ahí, Jesús? Estoy por aquí, ¿se me oye? Sí. Muy bien, pues nada, darle las buenas tardes a todos. Espero sobre todo que estén todos bien, ustedes y familiares, por el tema que tenemos entre manos. Y nada, espero que esto más que una misa sea un diálogo dentro de las posibilidades que nos permite la herramienta, porque habrá cosas de las que se hablen hoy aquí que son evidencia científica, pero hay otras que son experiencia propia y la experiencia propia siempre es cuestionable. Entonces, dentro del entorno familiar que estamos y de confianza, no haya ningún tipo de piedad con las preguntas a saco. Todo esto nos va a hacer crecer como colectivo, así que no tengan piedad, pregunten y critiquen duramente. Mi objetivo con esto es que haya una visión transversal entre el gremio de la fisioterapia y el gremio de los entrenadores. Es muy interesante que un entrenador sepa dónde le puede ayudar un fisio y es imprescindible que cualquier fisio sepa cómo tiene planteado el entrenamiento un entrenador con su atleta. Dentro de la fisioterapia hay muchas ramas, muchas especialidades. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar de muchos tratamientos, de muchos aparatos, de muchas técnicas. Esta fisioterapia que planteamos aquí es la 1.0, es una fisioterapia arcaica,
es valorar la calidad del movimiento y es volver un poquito atrás. No dependemos tanto de una tecnología, vamos, muy sofisticada. Sin más, voy a compartir pantalla, a ver si no hay ningún problema. Compartir. Muy bien, pues como índice de esta presentación quisiera pasar por encima, muy por encima, sobre las lesiones comunes, la anatomía y el diagnóstico de imagen, hablar de generalidades, qué aporta la fisioterapia y qué pueden hacer los entrenadores para prevenir. Disculpen que muchos temas se pasen muy por encima, igual se desmerecen. Hay temas que yo veo desde el punto de vista de fisio, que respecto a entrenamiento puede estar cojo, y hay puntos de vista donde hablo como atleta, que pues es una mera opinión propia. Entonces, como tenemos poco tiempo y hay muchísimo, y es un tema complejo y apasionante, pues hay algunas cosas que van a ser muy por encima, ¿no? Bueno, concretar esta definición de la fisioterapia como el profesional capacitado y autorizado para evaluar, examinar, diagnosticar y tratar las alteraciones del movimiento, limitaciones funcionales y discapacidades de los pacientes. En esta tablita tenemos las lesiones comunes, no solo de la jabalina, sino de otros lanzamientos. Todas estas palabras nos suenan, todas estas palabrotas nos suenan, que nos viene el atleta lesionado con alguna de estas, pero hay que decir que la radiología muchas veces no corresponde con los síntomas del paciente, de nuestro atleta. Es decir, por ejemplo, este que tenemos aquí, lesión que se llama GIRD, que es una falta de rotación interna del húmero, esto es muy común en todo tipo de lanzadores y puede tener que ver con la lesión o, por el contrario, puede ser totalmente superfluo y no tiene que enfocar ningún tipo de vía terapéutica. Hay mucho de esto y es un tema espeso, pero bueno, si leemos así por encima, pues seguro que nos suena pues el impeachment, el labrum famoso, las lesiones tipo SLAP, la cápsula anterior, subescapular, en fin. Todas estas etiquetas son etiquetas diagnósticas médicas, ¿no? Por poner un ejemplo, si hablamos de, por coger una, la cápsula anterior, y nos dicen que tenemos una irritación en la cápsula anterior o una rotura, ese diagnóstico médico puede ir solapado con un diagnóstico fisioterápico, que el diagnóstico fisioterápico nunca va a usar etiquetas médicas, pero sí va a utilizar un lenguaje que diga, por ejemplo, le falta rango en flexión dorsal, le falta fuerza en el subescapular. Son lenguajes que se complementan, pero son desde dos perspectivas distintas. En esta fotografía, en la de la izquierda, es la zapatilla, todos lo conocemos, esto es una zapatilla de jabalina, está desgastada, y en la otra es una mano después de hacer bastante halterofilia. Ambos dos materiales se han visto deformados, uno está vivo y otro no, y la diferencia es que la mano ha creado una adaptación, ha creado un callo y ahora puede hacer más halterofilia sin que tenga un daño en la mano, ¿no? Las ventajas de estar vivo. Esto pasa con todos los tejidos, tanto en un músculo cuando metemos hipertrofia, lo que estamos haciendo es hacerle pequeñas microroturas para células satélites hipertrofien, no les cuento nada nuevo a ustedes, pero pasa en un tendón, pasa en un hueso. Entonces, la integridad de los tejidos va a responder a las cargas que le sometamos. Tanto es así que en la jabalina podemos llegar a encontrarnos esto. Esto es un húmero con retrotorsión. Lo normal en un húmero es que la cabeza humeral no tenga esa orientación, sino sea una rotación más anterior. Partimos siempre al nacer de una retrotorsión que se va anteriorizando. En el caso de los lanzadores que empiezan muy pronto, esa anterotorsión se ve limitada y se queda así el húmero. Y digamos, esto es patológico, esto es malo, esto es raro. No, esto es una adaptación del hueso que va a ser favorable al lanzamiento. Que como vimos aquí en la diapositiva anterior, vemos cómo responde el tejido a lo que hacemos.
Breve repaso rápido sobre la anatomía del complejo glenumeral, que es el que tiene el 75% de las lesiones en lanzadores. En lanzadores overarm, que llaman, béisbol o jabalina. Eso es la cápsula posterior, que es lo que está pellizcando. Esa cápsula es la responsable del que nombramos antes GIRD, que es el Glenohumeral Internal Rotation Deficit, es decir, no gira el hombro internamente. Aquí está señalando un ligamento, no quiero el ligamento, quiero que se vea la glena, que es el hueco, similar pues al aguacate, y donde va a ir encajado el húmero. Vemos el rodete, el labrum, y vemos como lo que está cogiendo con las pinzas es el tendón de la cabeza larga del bíceps, y el que se ve en la parte posterior es el del tríceps, para que vean cómo eso, esa musculatura movilizadora llega incluso hasta llegar ahí, hasta la glena. El famoso túnel subacromial, el subescapular, supraespinoso, el de arriba, manguito rotador, redondo mayor, coracobraquial, y bueno, hasta aquí el repaso. Lo que quería decir con esto, si se fijan, no he hablado ni de un bíceps, ni de un pectoral, ni de un trapecio, ni de un dorsal ancho. Estos músculos suelen pasar desapercibidos, pero estos son los responsables de que la cabeza humeral esté estable. Y todos sabemos que se dirá más adelante, pero que para acelerar un segmento que está lejos a nivel distal, es necesario que haya una estabilidad proximal. Es decir, si el húmero no está bien estable dinámicamente, no va a transferirse bien la fuerza y pueden haber microtraumatismos por inestabilidad, que es algo muy común no solo en las jabalinas, sino en el resto de lanzamientos. Bien, generalidades. Esto, perdonen, muchas sobra decirlas, pero las repasamos, no tanto igual por ustedes, sino por mí. Cada lanzador tiene un perfil de movimiento único, involucra todo el cuerpo, y como hablamos, las adaptaciones anatómicas, como la rigidez de la cápsula posterior, pueden tener que ver nada o todo en la clínica del atleta. Estas son las fases del lanzamiento, como están registradas en los artículos, sobre todo de béisbol. Hay alguna subclasificación más entre esas tres, pero bueno, solo por visualizarlo. El brazo lanzador siempre parte de una máxima rotación externa. Anatómicamente hay que entender que esta rotación externa, cuando el pie izquierdo caiga y se produzca la transferencia de fuerza de miembros inferiores a hombro, va a estar en una posición desventajosa, va a tener unas palancas muy grandes y va a necesitar mucha estabilidad. Entonces, las estructuras frontales, como puede ser el ligamento glenumeral, se puede ir viendo distendido a lo largo del tiempo, es normal esto, pero siempre y cuando no tenga relación con que se produzca a la vez un pinzamiento a nivel posterior, que esto sí habría que tenerlo en cuenta. Lo que hablamos de la estabilidad proximal para acelerar un segmento distal. Y bueno, pues si sale la mano a 100 km por hora, hay que frenarla, y es importante siempre tener eso en mente a la hora de crear protocolos de prevención. Ahí tenemos a Vetter haciendo una de sus animaladas. Espero que no le moleste que usara su foto, porque si me quiere matar, me mata. Es importante la foto esta, porque una de las cosas que más clara tiene la biomecánica es la influencia del torque en el codo. Y el torque en el codo va a depender de cómo se predispongan el resto de articulaciones que están presentes. En este caso, la ABD, que es la abducción, que por recordar es separar el brazo del tronco en el plano frontal, el ABD de 90 grados con una rotación externa va a causar en este momento el máximo torque del codo. En cambio, sabemos que hay lanzadores que lanzan con el codo un poquito más cercano a la oreja, y hay otros que lanzan con el codo un poquito más cercano a la línea horizontal. En este caso, la protracción de escápula que se produce al tener el codo pegado a la cabeza va a disminuir el torque en el codo. Al revés, si se lleva la escápula a una retracción con 90 grados de ABD y rotación externa, el torque del codo va a ser bestial. Esto es interesante de cara a que en una técnica, si hay una molestia en el codo, no queremos parar
pues podemos modificar un poco, levantando o bajando, y que se sigan trabajando a lo mejor aspectos técnicos de miembro inferior o que tengan que ver más con el ritmo y un lanzamiento suave sin tener que parar. Bueno, esto es el resumen de unos cuantos artículos donde hablan, no voy a entrar aquí porque esto es un jaleo bueno, son los rangos de movimiento que se estiman normales en unos test que se han visto significativos con las lesiones. Esto tiene mucha tela que cortar porque si se fijan, por ejemplo, en el primero, el GH, la glenumeral, el total de rango habla de 160 a 210. Hay un montón de grados ahí que se consideran normales, entre comillas. Aquí hay mucho que hablar. Transferir la energía mecánica entre los segmentos corporales. Esta es uno de los pilares básicos de esta charla, donde quisiera incidir mucho en la importancia de conseguir esa transferencia de la energía mecánica. Y, por lo tanto, para que eso suceda, el hombro debe ser el segmento más inteligente motrizmente. Es decir, tenemos que tener un hombro que esté a prueba de bombas. A prueba de bombas no es rígido y fuerte, es móvil, es inteligente, es que capaz de adaptarse a diferentes tipos de lanzamiento. Es un hombro inteligente, por así decirlo, ¿no? Lo que hablábamos del GRID, esa falta de rotación interna, crea una traslación anterior del húmero. Esto es algo que hay que tener bastante en cuenta en clínica. Lo decimos aquí por el tema de que está bien, como decía al principio, de que los entrenadores sepan qué podemos hacer por ellos, ¿no? Pues todo esto parte dentro del marco teórico fisioterápico de la jabalina, por así decirlo. Bueno, esto es lo que hablaba, el 75% de las lesiones son en la articulación glenumeral, en los overarm. Y estas son las velocidades lineales del centro articular de diferentes articulaciones que están en acción en el lanzamiento. Si vemos, se produce como una ola. Cuando llega a la máxima velocidad la cadera, empieza la máxima velocidad del hombro, que continúa con la del codo y acaba en la muñeca. Nada nuevo bajo el sol, pero está bien recordarlo. Bueno, como todos sabemos, la velocidad de salida es lo que más tiene en común en correlación con los metros. Entonces, la velocidad de salida puede ser un fin y el trabajo de fuerza una de las herramientas. De esto hablaremos un poquito más adelante, porque esto no lo digo como oficio, esto lo digo como atleta y es una percepción propia. El trabajo de fuerza, luego más adelante se verá, tengo una propuesta de una tabla, a ver qué les parece. El trabajo de fuerza va a crear unas adaptaciones. Por poner un ejemplo, un 8x8 con ciento tantos kilos en sentadilla va a crear una osificación, va a crear un mejor patrón motor en ese gesto y va a crear una hipertrofia, ¿no? Entonces, estamos creando un chasis. Ese chasis luego lo vamos a poner a lanzar, algo que pesa 800 gramos. Entonces, si nos pasamos con la fuerza, las adaptaciones pueden crearnos un chasis que no tenga nada que ver con el contexto en el que luego nos vamos a mover. Yo sé que esto suena muy sencillo, pero tengo como la sensación de que a veces se nos olvida. ¿Qué puede hacer la fisioterapia por los lanzamientos? Aquí es donde me gustaría incidir en el diagnóstico fisioterápico. Un screening del estado neuromusculoesquelético del lanzador da mucha información individualizada al entrenador de cara a ver si hay disfunciones articulares que puedan afectar a la ejecución de la técnica. Hablando un poco más en un caso clínico, pues podríamos ver que hay un músculo débil, por ejemplo, de los que vimos en el principio, un subescapular. Podemos ver que hay un segmento rígido respecto a otro, podemos ver que existe la tensión neural, podemos ver que hay limitaciones articulares que son estructurales, podemos ver que hay un tipo de dolor, subclasificar el dolor. Yo creo que esto en manos de un equipo, formando un equipo, puede marcar la diferencia a la hora de rendimiento. Hasta aquí he estado hablando de una fisioterapia que habla de ayudar al entrenador, de estar en paralelo, ¿no?
Bueno, esto es un estudio de Murakami, uno de los tantos que tiene este hombre. Esto no es nada nuevo, la velocidad de salida respecto a los metros, el ángulo respecto a los metros, pero aquí él ha considerado importante que el ángulo del codo, relacionarlo, ver cómo correlaciona con los metros. No sé si se ve muy ratón, pero aquí vemos a un salvaje que tiró con 120 grados, casi 80 metros. Luego vemos la gran variabilidad que hay. Lo que quiero decir es que estos parámetros que él vio importante analizar en la biomecánica tienen mucha relación con lo que podemos aportar como fisios, porque, por ejemplo, una abducción de hombro limitada la podemos ver nosotros en clínica fácilmente con una batería de test. Y si esto ocurre, puede estar condicionando el resto del lanzamiento. Aducción horizontal, la extensión de la pierna, en fin. Me llamó la atención que él separara en estos parámetros, ¿no? en estos aspectos de la biomecánica para luego intentar correlacionar con distancia. Bueno, este desastre es un ejemplo de cómo una disfunción puede afectar a la técnica gravemente. Aquí falta una extensión de cadera derecha que hace que la pierna de bloqueo caiga en valgo, que creó una tendinopatía en el rotuliano, que hace que tenga que haber una extensión lumbar y que el lanzamiento fuera muy externo. Esto es un lanzamiento de 65 metros, pero muy mal hecho. Además, ocasionó una lesión en el hombro que tenía bastante relación con el síndrome que nombramos antes de anteriorización de la cabeza humeral. Con lo cual, una ventana de tratamiento fue poner muy fuerte el subescapular para limitar esto, entre otras muchas cosas. Pero fíjense cómo aquí nosotros, haciendo una exploración, podemos saber que el atleta no va a poder realizar esa técnica con esas limitaciones articulares. Se le puede decir, entra fluido, no va a entrar fluido. No va a entrar fluido porque es imposible que lo haga. Bien. ¿Existe un protocolo general infalible de ejercicios? No. No, porque no hay dos lanzadores iguales. Aquí tenemos, con respeto, el agua y el aceite, el amigo Gustavo y el amigo Dave. Ninguno de los dos requiere la misma fórmula. Entonces, ¿cómo puede prevenir un entrenador? Bueno, pues yo humildemente incidiría en trabajar la coordinación intersegmentaria para poder transferir la energía mecánica. Sería muy, muy delicado con las capacidades y las demandas, que no viene a ser otra cosa que fisiología del ejercicio de primero. Las capacidades podemos lanzar como Seleni, dormir 10 horas, comer estupendamente, que si esas capacidades se ven desbordadas por unas demandas de entrenamiento o por unos cambios bruscos, va a haber lesión o puede haber lesión. Entonces es uno de los puntos más fuertes que tiene un entrenador para poder prevenir. A su vez, mantener rangos útiles en base a su patrón de movimiento, y creo que aquí es donde podemos nosotros aportar bastante. Como siempre digo, el trabajo en equipo, la importancia. Bien, podemos encontrar lanzadores, y esto creo que es común, seguramente lo compartirán ustedes que han visto muchos más que yo. Podemos ver un lanzador que tiene una estrategia biomecánica ventajosa, pero luego no le saca partido por una falta de control motor, o al revés, que es bastante más común, tenga una estrategia biomecánica mala, pero lo poco y mal que hace le saca partido porque tiene un buen control motor dentro de ese movimiento. Ambos son susceptibles a mejorar, pero como digo, pues son vías diferentes. Bien, de cara a reeducar un lanzamiento primando en la coordinación intersegmentaria, este puede ser un ejemplo, y esto me encantaría hacerlo si hay oportunidad en alguna de las concentraciones o de modo presencial, de ponernos, probar y en fin, hacer que esto crezca un poco, porque es una propuesta sencilla, pero que en rehabilitación tiene mucha utilidad. Trabajar en el plano escapular, que es en esta posición, cargando el hombro hacia atrás, dándole protagonismo a los antagonistas y hacer que la energía vaya desde abajo arriba, como una ola que está dibujada ahí,
es una manera fácil de reeducar un patrón de lanzamiento muy básico, que luego puede ir evolucionando a meterle componente de torsión. Igual, plano escapular, subimos, rotación externa, torsión y salimos desde abajo. Y luego cuando haya ya control, metemos pues un trabajo en finta y luego ya en carrera. Estos 3 pasos tan sencillos son útiles en la práctica clínica. Esto no hay evidencia, esto es opinión propia y criticable, obviamente. A la hora de reeducar un movimiento me gusta mucho el símil de musicalizarlo. En cada compás debemos de tocar unas notas y en cada zona debemos de realizar un movimiento, en cada compás, ¿no? Pues para poder realizarlos, los efectores, nuestro sistema neuromusculoesquelético, es decir, el instrumento debe estar afinado, debe estar funcional. Vamos ahí a convertir el pasillo en un pentagrama, pero me parece una manera muy sencilla de entenderlo y de exportarlo a los atletas, ¿no? Bien, siguiendo con la reeducación del lanzamiento, vamos a pasar por estas 4 fases. Vamos a ser incompetentes, inconscientes, es decir, el atleta lanza mal y no sabe por qué lanza mal. Pasaremos a una fase que va a ser incompetente, pero va a ser consciente. Lanza mal y sabe que está fallando. Luego va a ser competente, va a lanzar bien y va a ser consciente. Va a estar pensando o va a necesitar una corticalización que le llaman, un poquito de estar pensando en lo que estamos haciendo. Eso va a hacer que el lanzamiento vaya bien, pero es un lanzamiento lento. Y luego va a ser competente inconsciente, que esto es esa maravillosa sensación que le das al play y sale solo, ¿no? De aquellos años. Bueno, aquí tenemos otro esquema muy, muy simplista, pero creo que puede servir. La parte de arriba vamos a ver un lanzamiento corto, que es un lanzamiento encogido, que puede venir debido a rigidez en los segmentos o, entre otras, miedo al nulo, ¿no? Que nos encogemos, ¿no? Pero más bien en rigidez de segmentos o en falta de esa fluidez articular. En cambio, el de abajo es un lanzamiento que usa todo el cuerpo, que transmite, es un lanzamiento que tiene mayor distancia de empuje. Aquí vemos representado el lanzamiento y lo que pusimos antes de las velocidades lineales. Bien, dilema. Si para interiorizar un patrón tengo que lanzar lento, ¿cómo luego lo transfiero a lanzar rápido? Pues lanzar lento tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Nos va a permitir segmentar el lanzamiento, nos va a permitir tocar la melodía a menos velocidad para afianzarla, para interiorizarla. Pero suele pasar a nivel práctico que cuando ponemos a lanzar lento, siempre se acaba teniendo el brazo más preactivado, ¿no? Queremos cómo acabar el lanzamiento. En este caso, hay que prevenir dando focus atencionales externos para que si lanzamos lento, por lo menos que corresponda a un patrón de lanzamiento, no empujar, sino lanzar. Entonces, el concepto de la ola o el concepto de la música creo que puede ser interesante para reeducar en lento, que luego pasaremos a rápido. Rápido requiere más coordinación, hay riesgo de lesión, pero es imprescindible para transferir esa energía mecánica. Bien, Murakami en estos artículos que hace el hombre, tiene unas conclusiones que, por ejemplo, en este caso, es una pregunta al aire, dice que eso de dejar el brazo estirado y atrás es una instrucción que deberíamos de cambiar, porque él ha visto que con el ángulo el codo más cercano a ángulo recto, hay una mayor transmisión de velocidad al mango, ¿no? Entonces, si nosotros supuestamente tomásemos esto como al pie de la letra, ¿ustedes cómo enviarían el mensaje al atleta? ¿Con un focus atencional interno diciéndole dobla el codo? ¿O con un focus atencional externo que fuera más agarra algo con el brazo izquierdo para quitarle importancia al brazo agonista, al brazo lanzador? ¿O deja el brazo flotando? Es decir, que ustedes paran a diferenciar entre un mensaje y otro. Es una pregunta que lanzo al aire. Igual que esa pregunta, lanzo estas. Se ha jugado con las series y las repeticiones, pero siempre se han mantenido los ejercicios con los que se quiere ganar fuerza.
se ha conceptualizado la fuerza a medida de los ejercicios medibles. ¿Por qué no tener como base la calidad de movimiento, la costo-efectividad en el lanzamiento? Y esto, vuelvo a hablar ahora como atleta, la costo-efectividad en el lanzamiento es yo no sé si eso existe o me lo inventé, pero es un concepto que me gusta, porque en España ahora mismo todos los atletas no tienen el tiempo y la dedicación que quisieran algunos por trabajo o por las limitaciones que sean. Entonces, ellos necesitan que cada gramo de ATP, que cada molécula de ATP, que cada esfuerzo vaya dirigido a que la jabalina vuele, ¿no? Entonces, que sea un lanzamiento costo efectivo. Si ese atleta tiene que meterse 2 meses de pasarlo mal, de hipertrofias, de un trabajo muy bestia, para luego a veces darse como pasa en nuestra prueba desgraciadamente, con esas matemáticas que no cuadran, que luego llegan y lanzan menos que cuando eran junior o cuando iban más sueltos, pues partir de la costo-efectividad. Le vamos a trabajar lo poquito y bien que funciona y ya le vamos añadiendo las cosas. Para eso, tenía ganas de poner este ejemplo, ¿no? Esto es una tabla donde está el pullover a una mano como un ejercicio, pero tiene 3 diferentes finalidades y van a depender del formato que se le dé. Esto viene desde el punto de la fisioterapia y seguramente tengan muchos errores desde vuestro punto de vista. Sin piedad a criticar esto. Pero, por ejemplo, un pullover a una mano que busque un rebote a final de rango, porque hemos visto que nuestro atleta no tiene confianza en dejar el hombro relajado atrás, pues puede tener un formato de 3 series, 8 repeticiones con poco peso y buscar solo rebotes. Y pues, durante 3 semanas y 3 veces a la semana. En cambio, si con el mismo ejercicio queremos buscar vatios, podemos meter un poco de más peso siempre que se respete la velocidad, hacer unas series más cortas y meterlo de esta manera. También con el mismo ejercicio podemos buscar hipertrofia si lo trabajamos céntrico lento, creando destrucción muscular. Entonces, cuando planteamos la fuerza, creo que sería bastante útil tener como una visualización de una tabla similar a esta de qué busco con este ejercicio en esta época y cómo va a repercutir esto luego en la técnica de mi atleta. Con 8x8 en pre de banca, a un atleta no se puede decir deja el brazo relajado atrás. No hay manera. No hay manera porque es que no llega. Entonces, esa adaptación que va a ser buena a lo mejor dentro de 2 meses, se tiene que entender que va a estar grabando un movimiento en el lanzamiento quizás no el mejor. Bueno, lo dejo en el aire. Bueno, lanzar con dolor. De aquí para atrás he hablado de la fisioterapia en paralelo y de opiniones mías sobre el rendimiento, y a partir de aquí es un poco más clínico. Lanzar con dolor no se puede, va a grabar un gesto malo. No obstante, hay que diferenciar los tipos de dolor. No es lo mismo un dolor que tenga sujeto conductas de miedo-evitación, que tenga creencias como, por ejemplo, sería lanzar con un dolor de codo teniendo miedo que se rompa un ligamento. No es lo mismo lanzar con un dolor de codo sabiendo que es una irritación articular. Cambia mucho el lanzamiento teniendo una cosa en la cabeza que la otra. El sueño, la fatiga, la ansiedad, su clasificación del dolor, pues la haremos nosotros los fisios. Y aquí les quería poner un ejemplo, déjame ver si se ve, de cómo es un lanzamiento con dolor de codo. Bueno, esa es la estrategia que tiene el cuerpo de saltarse el codo para que no duela. Entonces, lanzar con dolor, pues no tiene mucho sentido para no grabar desastres como estos. En cambio, si dentro de un contexto clínico, dentro de un diagnóstico fisioterápico, vemos que pues no se puede parar, tenemos un dolor pero no se puede parar. Si se trata de un dolor que responde a un daño, se llama la palabrota esa, nociceptivo mecánico, un daño en el tejido, y está asociado a un patrón de movimientos disfuncionales, que son los que diagnosticamos nosotros, la irritabilidad es baja, es decir, no corre riesgo de hacerse daño, salvo que le duele un poco. ¿Por qué no usar un poco el dolor como feedback? Y esto es un caso clínico de este año,
donde hay un edema en el punto rojo sobre la costilla al pasar la escápula sobre la parrilla costal. El dolor era muy fuerte, había edema, pero si llevábamos la escápula a retracción en el movimiento de ABD, cero dolor. Pues vamos a trabajar eso activando la musculatura, vamos a poner un vendaje y vamos a empezar a lanzar. ¿Cómo? Así, empezando así. Esto es una de las estrategias múltiples que podemos tener para no parar, porque yo entiendo que parar, eso no sé si les pasa como entrenadores, pero me dijo el fisio que tengo una inflamación, tengo que parar 2 semanas. 2 semanas, vamos a parar ahora. En fin, mi lanzador, si tiene dolor, si lanzan 2 tiempos, si no deja el brazo atrás, si no mete cadera, está muy fuerte y no lanza, entre otras miles de etiquetas que tenemos con algunos de nuestros lanzadores, la fisioterapia que se base en el modelo kinesiopatológico va a tener mucho que ayudar. Ya estamos terminando. Después de las concentraciones con la española, los chicos se prestaron a hacer unas cuantas pruebitas. Estoy elaborando un protocolo de valoración enfocado a jabalinistas. Si vemos a la izquierda está Odey, a la derecha está Manu. Estamos mirando la aducción horizontal. No se guíen por el 61-48 y el 61-83 porque no vale. Fíjense en la escápula de Manu, que requiere separarla casi total de la toalla, y Odey en cambio tiene una movilidad increíble y puede llegar la aducción pues mucho más fácil. Un dolor de hombro anterior en ellos dos seguramente no sea el mismo. Va a tener diferentes fuentes, va a tener diferentes mecanismos lesionales, hay que individualizarlo. Si quisiéramos hablar de rendimiento, bueno, pues cogiendo esta hipótesis de este hombre de Marshall Anerio en 2000, él decía que la rotación interna del hombro tiene que realizarse después de la extensión del codo. ¿Cuál de los dos va a poder rotar el hombro interno extendiendo el codo más fácilmente? Pues Odey. En este sentido, no es tanto la prevención, sino el rendimiento. Podríamos sacar pinceladitas de detalles a los entrenamientos adaptados a estos dos hombros, ¿no? Bueno, la batería de test va a funcionar como una red. Vamos a pescar hallazgos que vamos a ver si esos son luego relevantes. Es decir, una vez pescado el hallazgo, vamos a subirlo al barco, vamos a hablar el entrenador y el fisioterapeuta y vamos a ver si esa limitación en la extensión de cadera de verdad está causándole un problema técnico al atleta, o por lo que puede pasar también es que no tenga nada que ver y se deje. Hallazgos vamos a encontrar siempre, siempre. El tema es ver si son significativos y eso es muy difícil, pero se puede hacer. Bueno, ya por acabar, voy a reproducir los vídeos de algunas baterías de ejercicios que hicimos en las concentraciones. Comentaré alguno por encima. Ahí está. Esto fue la primera fase en el codo del amigo Dave. Como ven, siempre para trabajar el codo no nos centramos en el codo, sino hay que tratar el lanzamiento de manera integral. Buscamos muchos estímulos diferentes y siempre que se pueda una transferencia, aunque sea muy suave. Aquí tenemos a Fanny. En su caso trabajamos de manera mucho más global. Trabajamos un codo desde la rotación torácica, desde las caderas y desde miembros inferiores. Bueno, estas son algunas ideas para ganar rotación torácica.
Seguro que hay muchos influencers de Instagram con un montón de vídeos de estos que nos pueden servir de inspiración. El tema es saber dónde, cuándo y cómo. Este es para el trabajo del subescapular, trabajo de antagonistas y siempre transferencia. Este es un protocolo de calentamiento que he usado este año, debido a problemas que he tenido, para no liarme. El trabajo de los rotadores externos siempre estamos acostumbrados a meterlos en esta posición, pero a mí me parece muy interesante trabajar los rotadores externos en flexión, con el hombro en flexión, que es cuando tienen que funcionar en nuestro lanzamiento. Core antitorsión, aductores, transferencias y antagonistas. Más de lo mismo, todos los ejercicios tienen un fin, en este caso es en este caso el ejercicio lo que pretendía era la activación del glúteo derecho para trabajar el cuádriceps en extensión y que a la vez hubiera control del oblicuo externo para que no hubiera hiperextensión dorsal. El puente, bueno, hay de todo un poco. Y el último es la última fase que hicimos en Portugal con el codo de Day. No me entretengo porque se me va a ir la hora, pero cada ejercicio tiene su porqué y eso es lo importante, por si falla algo, saber justificarlo y hablar con el entrenador y que todo tenga coherencia sobre todo. Vale, pues muy bien, esto por mí ha sido... Bueno, la cuestión es que a mí particularmente me ha gustado mucho la presentación, decía, porque bueno, pues tiene una perspectiva como muy general del trabajo en general y concretamente del trabajo de la fuerza, que a mí particularmente bueno, pues yo concuerdo mucho con ella, me da mucha importancia al trabajo coordinativo, al trabajo, digamos, habla incluso de inteligencia motriz del hombro. Y bueno, creo que es realmente interesante. A partir de ahí, la pregunta sería, una de ellas por lo menos sería, ¿crees que esta perspectiva funcional con la que tú abordas el entrenamiento o por lo menos el asesoramiento de los entrenadores es aplicable a otras pruebas del atletismo? Sí, cada prueba del atletismo tiene su gesto técnico, sus peculiaridades y su manera de trabajar la fuerza. Y, por ejemplo, me viene a la cabeza un lanzador de disco, cómo podemos nosotros en unos cuantos test ver si la rotación del tronco va bien, tiene fuerza a nivel pasivo, a nivel activo, o, por ejemplo, los rotadores externos de cadera, cómo funcionan, si hay mucha diferencia entre el lado agonista que el otro. Entonces, hombre, yo creo que es muy extrapolable. Es extrapolable sí o sí porque trabajamos en mi clínica trabajamos en fisioterapia Terve, donde trabajamos con corredores y este enfoque da muchas pistas para los corredores también. Entonces, sí, hablando del movimiento, obviamente cada uno tiene sus particularidades y de cada movimiento se puede sacar mucho. Yo creo que sí, que es extrapolable. ¿Me oyes ahora, Jesús? Ahora sí. Sí, Sí, ¿no? te oigo. Vale, igual sería interesante pues que expusieras la frecuencia en la que se debe realizar los ejercicios de fuerza respecto al codo. Me refiero a la fuerza específica para prevenir las lesiones precisamente de codo y de hombro. Bien, más que la frecuencia en el trabajo de fuerza, siguiendo con la línea de la transferencia de la energía mecánica y demás, yo trabajaría en un protocolo que pueda servir incluso de calentamiento, que sea un protocolo que tenga una duración a lo mejor de 10-15 minutos y nos prepare para lo que vamos a hacer. Prevenir un codo, como vimos en la diapositiva de Vetter, puede estar la clave en que una escápula esté bien posicionada y funcionando
en equipo con el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, la frecuencia de la fuerza, no te sabría decir la frecuencia de la fuerza, pero sí que hubiera un enfoque que predisponga al cuerpo a funcionar bien, desde las caderas hasta la muñeca. Si puede ser integrado en un calentamiento para que sea más digerible por el atleta y no sea un tostón que tenga que hacer 1 hora solo, pues mejor, igual mejor. Es una buena pregunta y yo creo que esta es una de contestarla en grupo, ¿no? A ver qué opinan también en cuanto a esto. Propones, en definitiva, una rutina dentro del entrenamiento a realizar todos los días, como cualquier otra parte de fuerza especial o de fuerza máxima, dentro del entrenamiento. Sí, a ver, en cuanto a prevención del codo, se puede prevenir. A ver, lo que voy a decir es medio. La prevención no existe. Y podemos hacer toda la prevención del mundo que nos podemos lesionar, pero sí es verdad que la prevención va a darnos menos papeletas de lesión. Entonces, las menos papeletas para prevenir un codo pues pueden venir de una fuerza intrínseca de la musculatura de la muñeca, de los flexores, va a tener que ver con un buen posicionamiento en el lanzamiento, que va a corresponder y va a tener mucha correlación con casi todo el cuerpo. Si nos queremos centrar un poco, pues en el hombro, si queremos prevenir un codo o tenemos lesiones en el codo, pasar el codo más cercano a la oreja y siempre con la mano en comunicación. Eso sería lo que sería proteger el complejo ligamentoso del codo, sobre todo del colateral interno. Como una rutina preventiva de codo, yo creo que estamos previniendo un codo, estamos previniendo desde que hagamos una buena movilidad de cadera, por poner una respuesta un poco ambigua, pero estamos previniendo de esta manera. Vale, Mario nos pregunta por la flexibilidad. Pone que hablas de fortalecimiento y protocolos y que podemos hablar del trabajo de flexibilidad. Sí, lo estoy leyendo. ¿Qué importancia le das? A la flexibilidad. Vale, la flexibilidad. Las estructuras corporales nuestras las podemos adaptar a que respondan de manera flexible y elástica, que entiendo yo que va un poco más por ahí. De todas maneras, hay unas ciertas limitaciones. Por poner un ejemplo, cuando nosotros queremos que el atleta lleve el brazo muy atrás, igual no necesita flexibilidad, sino lo que necesita es fuerza en los antagonistas. Obviamente también va a tener que tener flexibilidad en la musculatura que frena ese movimiento. Entonces, yo eso lo veo como lo ve Sharman, que lo llama rigidez relativa. Entonces, flexibilidad depende de qué segmento y en qué momento. ¿Que hay que trabajarla? Hay que trabajarla. A mí lo que me interesa es que me interesaría que el paciente, que el jabalinista, que el lanzador tenga fuerza en un amplio rango. En un amplio rango. Tan amplio rango le va a proteger de una luxación o de microtraumatismo. Viene a ser una mezcla entre control, fuerza, a fin, yo lo veo así. Vale. Héctor González nos pregunta sobre artefactos pesados o más ligeros para lanzar. ¿Qué nos cuentas? Vale, doy por hecho que es en un contexto de reeducar el lanzamiento, ¿no? Que es donde de lesión. Sí. El lanzamiento, dentro de la reeducación del lanzamiento, aunque parezca un poco contradictorio, es mucho más fácil para una lesión de hombro del labrum, sin llegar a un extremo, es mucho más fácil que se lance algo pesado que algo ligero muy rápido. Entonces, la hora de utilizar artefactos pesados, a mí personalmente me gusta porque da buen feeling en todo lo que viene siendo la articulación y te obliga a hacerlo bien, evita el querer darle fuerte porque no puede, porque pesa más. Entonces,
Todo depende del cómo y el cuándo y el por qué, pero los artefactos pesados me parecen una herramienta muy buena para la diapositiva que puse de la ola. Un artefacto pesado en esa secuencia de reeducación me parece muy, muy útil. Necho nos hace, bueno, Necho te felicita, enhorabuena por la presentación. ¿Qué opinión te merecen las infiltraciones de codo y hombro? ¿Cuántas? ¿Cuándo? ¿Qué te parecen las Powerball para la rehabilitación del codo? Muchas gracias. Buenas preguntas. De parte de Necho y de mi parte. Buenas preguntas. Vale, una infiltración es un acto médico. Ahí nosotros no tenemos nada que decir en el sentido de que es algo que nace de un diagnóstico médico. Como hablamos antes, el médico tiene un diagnóstico patognomónico. Si él, por ejemplo, ve que hay necesidad de hacer una infiltración en un hombro, está bien, él se está centrando en el tejido, ve un tejido dañado y él quiere bajarle la inflamación. Depende en qué tejidos hay bastante controversia. En tema tendinoso no está tan claro. Está tan claro, no, si se infiltran cosas que son antiinflamatorias y analgésicas, obviamente va a haber una mejoría en los síntomas, pero a largo plazo se está viendo algo de correlación con roturas del tendón. Entonces, bueno, volviendo a lo de antes, él se está centrando en una estructura y él la está tratando desde su punto de vista. Y puede ser muy útil, es decir, puede ser muy útil, pero yo como fisio voy a buscar entender por qué ha llegado esa estructura a tener un traumatismo. ¿Por qué? Ahí es donde creo que nosotros tenemos bastante potencial, ¿no? De cara a ayudar a los entrenadores. El cuántas y el cuándo. Pero sí me gustaría que siempre hubiera una valoración también del fisio que fuera complementaria, que dijera, vamos a infiltrar porque queremos bajar la inflamación aquí, pero vamos a mejorar este parámetro, vamos a mejorar esta disfunción para que, solapado a la infiltración, consigamos solventar el daño en el tejido y lo que crea el daño, ¿no? El movimiento que puede estar involucrado en el daño, si es que está involucrado. Ya le digo, esto depende. También me preguntaba por la Powerball, ¿no? La Powerball, sí. Ponía aquí, ¿no? Sí. La Powerball, me parece útil, de hecho la usamos. Al trabajo del codo lo que te va a crear es una fuerza y resistencia en toda la musculatura. De todas maneras, creo que, por ejemplo, a mí me gusta la Powerball en un codo a la hora de, primero, activo, y cuando tengo la activación, transfiero a baja carga o con una bola pesada muy suave. Primero activo y sirve pues como para activar. Sí, me parece un trabajo, una herramienta muy útil, sí. Chema Peña Rosado, enhorabuena por la presentación. Pues va en la línea de cómo vemos que están trabajando los lanzadores top de los últimos años. Respecto al peso giratorio para el trabajo específico de core, tratando de aumentar rango de movimiento sin debilitar musculatura, ¿qué tipo de trabajo propones? Un poco largo. Sin rencores, que lo de hoy fue una confusión. Yo no te quité la charla de tal, vaya preguntita, macho. A ver, trabajo específico de core. El trabajo de aumentar el rango de movimiento sin debilitar musculatura. ¿Y cómo debilitas la musculatura con el trabajo de core? No la entiendo del todo, Chema, perdón. Es decir, entiendo que en el trabajo del core, para transferir las fuerzas en el lanzamiento giratorio, tiene que ser un segmento que transfiera las fuerzas de abajo arriba y encima con componente giratorio. Pero el core no tiene que girar, tiene que ser antitorsión, ¿no? Eso es. Me he expresado mal. De hecho, quería darte pie a que nos hablases del trabajo de antirrotación para lo que hablamos siempre, de aumentar el rango de movimiento sin perder esa fuerza para frenar el contramovimiento después de lanzar. Sí, genial. Es decir, esto creo que es Boyle, ¿no? El autor, que me perdone, pero lo que he leído yo de él en este sentido es que
el core va a funcionar como transmisor va a funcionar de transmisor de fuerza. Entonces, él lo subclasifica en antiextensión, antiflexión y antirrotación. Entonces, trabajar la musculatura que crea que haga que se transfiera la fuerza mejor a nivel del core, pues bienvenido sea. Y yo creo que eso es ahora que lo dices, creo que es un planteamiento que muchas veces no se ha... Yo he sufrido un mal planteamiento de core entrenando, y tú seguramente también, de abdominales típicas y no tanto un core que vaya en las bases de este hombre y que sirva para transmitir y para estar estable respecto a otros segmentos, que es lo que hablábamos de biomecánica. Necesitamos estabilidad proximal para acelerar a nivel. Me parece genial ese enfoque. Chema. Vale, No sé Alfonso, gracias Jesús. Siguiendo con la pregunta de Héctor y tus matices, reeducando lanzamiento con artefacto similar al propio del lanzamiento, pero más ligero y más repeticiones, o con uno de tipo pelota, pero más pesado y más o menos repeticiones. Respuesta gallega, depende. Depende, como vimos, cada caso es diferente y no me atrevería a responder, pero es decir, obviamente si estás metiendo... También, a ver, una cosa es, también tenemos que ver la intensidad, ¿no? Es decir, para ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Hacer 20 lanzamientos a una mano con 3 kilos, muy suave, o hacer 10 con una pelota de tenis a máxima intensidad? Hay muchos cabos sueltos en la pregunta, no me atrevo dentro de un caso clínico concreto, igual me atrevo a responderte, pero la verdad que, Alfonso, perdona que no te responda, pero no, es muy abierto, no entiendo. Carlos Alberto Cordete. Me dices que la disfunción afecta a la técnica, pero también puede ocurrir que una mala técnica genere disfunción en el medio-largo plazo, ¿no? Total. Siguiendo con esto, hablas de fuerza útil y estamos de acuerdo que el mejor aprovechamiento de la fuerza de la que se disponga depende fundamentalmente de la técnica, luego entendiendo que desde tu perspectiva de trabajo das toda la importancia a la calidad de la enseñanza técnica. ¿Es así? Sí, no, la entiendo. Y bueno, sobre todo lo de arriba. ¿Puede ocurrir también que una mala técnica genere una disfunción? Por supuestísimo. Pues es que es un modelo que se complementa. Yo no digo que las disfunciones creen mala técnica. Las dos cosas están influidas una con la otra. A ver, voy a intentar poner un ejemplo, pero imaginemos que al atleta de lanzamiento de jabalina se nos ocurre decirle que lance por fuera, muy bajo el codo, y empieza a lanzar por fuera, el tejido se adapta y si se pasa de volumen, pues hay lesión. Sí, crea una disfunción y puede haber lesión. Sí, esto tengo un esquema maravilloso que, por cierto, no lo puse, pero lo puedo pasar, que es cómo van en los dos sentidos, desde la disfunción a la lesión y desde la mala técnica a la disfunción. Eso, por aquí lo tengo. De parte de Pablo Reis, obrigado por la posibilidad de asistir a la presentación. Gusté de la forma práctica como fui abordado al tema. Obrigado. Está en portugués, ¿eh? Soy un fenómeno. Obrigado. Obrigado también. A ver, hay otra por aquí de Tony Sosa. Crosa, hablas de antagonistas. ¿Crees que la musculatura de frenado del brazo debe tener la misma importancia en el trabajo de fuerza a lo largo de la temporada? Hombre, igual tanto como la misma, no sabría decirle, pero que es muy, muy importante, sí. Y no solo la de frenar el brazo, sino la de frenar la velocidad, es decir, todo el transcurso. Lo que hablaba Chema del core, es musculatura que en cierta manera, en ciertos momentos, la desaceleración de esas articulaciones o de esos segmentos va a hacer que se aceleren los otros. Entonces, pues sí, es muy importante. La de frenado del brazo viene mucho en
a algunos lanzadores pues, lo habremos sentido, eso que se te escapa la jabalina y va al brazo y se queda muerto, que es una fase que le llaman brazo muerto, dead arm, le llaman en la literatura. Prevenir eso con estímulos que partan de una rotación máxima interna y que de ahí nos obligue a hacer el freno, pues ahí se puede inventar mucho ejercicio. Tengo algunos grabados y sí, es muy importante. No sé si la misma importancia, pero sí es muy importante. Vale. Carlos Alberto Cordente, ¿qué especialidad tendría que tener un fisioterapeuta para ayudar a los entrenadores en la forma que tú propones? Modelo cinesiopatológico se llama. Especialistas en el movimiento. Yo no me considero especialista, que he dicho. Yo soy curioso. Y bueno, tengo compañeros que son referentes. Y de esto se puede aprender mucho. Y sí, esa disciplina de la fisioterapia, esa fisioterapia que va a buscar más el movimiento, que separa. Es difícil, es el modelo cinesiopatológico, pero de cara a todos los entrenadores que están aquí. Y tirando un poco de varo sobre mi propio gremio, pero si un lanzador o un atleta de ustedes llega al fisio y en menos de 5 minutos está en la camilla, salvo que se lo haya pedido el atleta porque tenga algo en concreto, una descarga muscular, si han sido 5 minutos la entrevista, no se están contemplando todas estas cosas. Y menos, y sigo tirando barro, pero es que lo digo además con gusto, es decir, en 5 minutos no se puede proponer una EPI a un atleta. No, porque es que un atleta tiene mucho detrás, tiene muchas variables que hay que conocer antes de ir a meter una aguja. Entonces, especialistas en el movimiento y razonamiento clínico, es decir, que tengan pues esas dos especialidades, por así decirlo. Bueno, no hay más preguntas. Yo voy a aprovechar un minuto, si me dejáis. He visto que estaba por aquí Tiago Aperta. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo. Él me ayudó, bueno, nos ayudó a Odey y a mí, porque ha sufrido prácticamente la misma lesión y como iba por delante de Odey, pues bueno, él nos enseñó a hacer un vendaje de protección muy bueno, que ahora mismo a Odey no le duele el codo, pero lo sigue haciendo por protección y prevenir. Es un vendaje lateral y bueno, cualquiera que esté interesado en cualquier momento en las pistas, lo podemos hacer y verlo y ver cómo funciona, que vale, realmente vale. Requiere un rollo de esparadrapo en cada esparadrapo, bueno, del de fisioterapeuta. Vale, veo que hay otra vez, está Mario por aquí. Hablamos de los aductores. Sufrí mucho de ellos en mis últimos años y fueron mi caballo de batalla. Perdón, que ibas a terminar, Feijóo. No. Pregunta, Mario. Mario, actualmente también he estado viendo algunos aductores de discóbolos, amigos, y sí, sé que es común la molestia ahí. De todas maneras, la subclasificación del dolor de aductor o de pubalgia es un cajón desastre bastante grande. Hay que diferenciar si el problema es aductor puro, si es psoas, si viene a nivel de arco iliopetineo, si tiene que ver con suelo pélvico. Es decir, es un jaleo que no me atrevo a contestarte así, pero eres un caso clínico magnífico. Cuando quieras vienes a La Palma, te hacemos una buena evaluación y te la llevas puesta. Te llevas ahí tu tablita de ejercicios y el enfoque que humildemente te puedas dar. Nos comenta Héctor. Crosa, la pierna de bloqueo, el miedo a meterla, implica errores técnicos. ¿Cómo hacemos para que se acostumbren a meter la pierna sin miedo a lesión? Vale, muchas veces la pierna de bloqueo
viene con un error implícito que es como, es un bloqueo, pero es un bloqueo dinámico. Entonces, la pierna de bloqueo, da mucho miedo meter la pierna de bloqueo cuando no ha rotado la cadera internamente, porque entonces el frenazo es bestial. En cambio, si tú ya acompañaste, ya acabaste todo lo que viene siendo la rotación interna de cadera, se reduce ese slack que llaman, y ya empiezas a poder volcar la fuerza de la pierna de bloqueo a miembro superior pasando por core. En cambio, si no ha entrado la cadera derecha o si no ha rotado y te encuentras el bloqueo, da miedo, normal que dé miedo, es que esa energía te la estás comiendo, no se está transfiriendo. Entonces, entiendo el problema, Héctor, pero depende también depende de muchas cosas. Me gusta me quedo con la puntualización esa de que puede dar más miedo buscar el bloqueo en la izquierda si todavía no hemos acompañado el resto del lanzamiento con la rotación interna de la cadera derecha, en caso de que sea diestro. Si va por ahí. También puede haber una falta de fuerza en cuádriceps, porque cuando metemos la pierna entera recta, el frenazo lo estamos haciendo articularmente, como quien dice. En cambio, cuando la pierna lleva una semiflexión, ahí necesitamos mucha fuerza para controlar que no siga la flexión de la pierna, de la rodilla. Entonces puede también venir el miedo a meterla por una falta de fuerza en el cuádriceps a esos rangos. No sé si te respondo, Héctor, pero es que el enfoque la jabalina ya es compleja, el enfoque del movimiento es muy complejo, cada cuerpo de cada atleta es muy complejo porque se ha ido construyendo pues poco a poco durante el tiempo, durante muchos estímulos y demás, entonces cada uno tiene unas peculiaridades que hay que ver y no te puedo responder de manera genérica. Entiendo la pregunta, pero no sé si te la respondo, pero creo que habría que verla más ampliamente. Quique, me gustaría saber qué opinas de los entrenamientos en tensión activa, también denominada FNP. Me gusta. ¿Cuál puede ser su adecuación al trabajo de lanzamientos y especialmente su influencia en los periodos competitivos? En el periodo me coge, pero el trabajo del estiramiento activo me parece muy útil y muy acertado, en el sentido de que el estiramiento pasivo, ¿qué sentido tiene para un lanzador cuando todo el estiramiento que vamos a soportar, todas esas tensiones van a ser siempre activas? De hecho, yo el estiramiento que contemplo es ese, el activo. El estiramiento pasivo, la época del periodo ya depende, ¿no? Pero depende de lo que quieras buscar y en qué momento se encuentre. En periodo competitivo el FNP, depende. Depende, no me atrevo a contestar. Julen Armentia. Al hilo de los aductores, ¿cómo podemos empezar a lanzar jabalina al salir de una pulvagia? ¿Dónde puede estar el mayor el riesgo? Vuelvo a lo de antes. La pubalgia es un cajón desastre que puede tener varios orígenes. Entonces, si me puedes contestar, Julen, ¿qué origen tenía el tuyo? ¿Era una pubalgia de aductores pura? ¿Era de ilíaco? ¿Era una pubalgia a nivel abdominal? Depende. Si no me lo contestan directo, mientras, pues digo que aductores. Julen, aductores. Vale. Aductores. Vale. El aductor funciona en paralelo, como quien dice, con el oblicuo contralateral. Entonces, cuando se produce una lesión en un aductor, siempre me gusta mirarlo un poquito más a cómo funciona eso. Entonces, yo empezaría con, que es lo que hacemos como casi siempre el protocolo, con los isométricos del aductor, hasta al margen del dolor, puede haber una molestia pero no dolor, diferentes grados de apertura. Una vez se haga eso con control delante y la retroversión pélvica,
en expiración, siempre que no dé valsalva positivo, y luego transferencias a gestos como slides o como gestos de lanzamiento de balón, teniendo conciencia. Depende, es que no hay dos iguales, pero eso suele ser unas herramientas que uso bastante en el tema de la pubalgia. Si sabemos qué es la pierna izquierda a la derecha, pues le vamos a dar una rehabilitación diferente en cuanto al lanzamiento. Si es el aductor derecho y te dio la lesión en acortamiento, vemos si ese aductor está funcionando bien en carrera interna, en acortamiento, o por el contrario la lesión vino porque se elongó demasiado, que habría que darte la fuerza a final de rango. Entonces, depende de qué lado, depende de cómo se produjo la lesión, depende de cuánta fuerza hayan, depende de qué rango y depende de descartar antes muchas otras cosas que hay que ver. No sé si te respondo. Bueno, pues yo creo que no hay más preguntas. Carlos, tú dirás. Pues nada, que... It's coming a new... Maravilloso. Felicidades. Este es maravilloso, Ríos. Río. Felicidades y muchas gracias por tu sabiduría y tu buen hacer. Es un placer. Claudia Rodríguez Ferreiras. Buenas tardes desde Portugal. Para ti, ¿cómo se puede evitar la lesión de tenista en el cotovelo, la parte interior del codo? El codo, sí, el cotovelo, codo. La parte interior del codo. Eso, pues, un caso como lo que hablábamos antes, como depende depende, hay que ver más cosas, pero Feijóo, eso es la lesión de O'Day, por ejemplo, la parte interna del codo. Y ya hablamos antes que ¿cómo se puede evitar? Pues si tu lanzador no tiene buen control escapular, codo cerca de la cabeza, evitar los lanzamientos por aquí. Y esa es una de tantas. Es decir, por ejemplo, el codo se puede lesionar también si en el penúltimo apoyo la pierna cae pasiva y no empuja. Entonces ya baja todo, se frena, se baja y se lanza. Entonces, como dije antes, fijo, el codo se puede prevenir hasta mejorando la movilidad de la cadera. Depende de cada caso. Está claro que dándole muchos estímulos también, es decir, si queremos prevenir un codo, igual que al hombro hay que hacerlo inteligente motrizmente, es decir, ese codo tiene que responder a gomas para un lado, a gomas para el otro, lanzar pesado, lanzar suave, trabajar los antagonistas. Yo creo que cuanto más inteligente sea un atleta motrizmente, menos papeletas tiene de romperse porque va a ser capaz de adaptarse a mínimas variaciones de volumen, de intensidad o de resbalones que haya en el pasillo, ¿no? O estos factores externos que pueden implicar lesión. Entonces, variedad de estímulos y inteligencia motriz. José Peiro, muchas gracias a Crosa y tanto a Feijóo como a Cordente por su implicación y su trabajo para desarrollar esta Bolívar, por enhorabuena. Gracias a usted. Gracias, jefe. Vale, muchas felicidades de parte de varios, de Jesús Durán, felicidades por la exposición, Cologio, tus opiniones como atleta, muchas gracias. Mario Pestano, felicidades, has estado genial, Crosa. Ya queda menos para meterte en la agüita, como siempre. Bueno, Carlos. Bueno, pues nada, yo creo que despedimos aquí a Jesús. Crosa, la verdad es que ha sido un buen rato, ¿no? Ha sido, yo creo que bastante instructivo todo esto, nos va a venir a todos muy bien. Y bueno, te emplazamos a otra. Cuando quieran. En cuanto el sector de lanzamientos u otro lo decida, aquí estarás. Nosotros encantados por nuestra parte. Ahí te manda felicidades también Antonio Sánchez. Y nada. Antonio Sánchez y Tony Simarro. Eso es. Antonio Sánchez, muchas felicidades. Enhorabuena a todos. Un gran principio. Gracias a todos. Que me toca en forma y en el fondo. En la forma y en el fondo.
En cualquier caso, bueno, pues seguimos. Has tenido, por cierto, Jesús, el honor de abrir la historia de los webinars del Centro de Acciones Atléticas. Ha sido el primero, pero no serás el último, y además, pasado mañana, por cierto, hay una charla muy interesante de los servicios médicos sobre el decálogo de prevención de lesiones y tal, al que, bueno, pues os invito a todos. Aquí nos despedimos. No sé si quieres decir algo, Jesús. Para ti la última palabra. Gracias a todos. Ojalá nos permita la pandemia pronto hacerlo presencial, hablar, compartir y todo lo que sea aportar un poquito de mejoras para nuestros javelinistas, para el sector de lanzamientos y para crecer todos. Pues chicos, un placer. Muchas gracias. Hasta luego.